Hola, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, nos interesa como sociedad, nos interesa como personas y nos interesa dentro del ámbito familiar. Vamos a hablar del enojo y de la ira y de técnicas para poder trabajar en estos dos sentimientos que muchas veces cuando no podemos controlarlo o no sabemos cómo hacerlo, explotan en actos de violencia y ahí se transforma en lo que conocemos como violencia intrafamiliar. Y este fenómeno de la violencia ha ido incrementándose en los últimos años, llegando incluso a ocupar los primeros lugares en hechos punibles más cometidos en el Paraguay. La violencia familiar corroe las bases más sólidas de una sociedad porque ataca directamente a la familia. Muchos hogares quedan completamente destruidos, matrimonios quedan quebrados, relaciones entre padres e hijos quedan rotas porque no se supo a tiempo trabajar y controlar este enojo y esta ira para evitar que se traduzcan en violencia. Tenemos leyes que se encargan de la prevención y la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar. Tenemos también un montón de programas y acciones dirigidos o direccionados a las mujeres víctimas de violencia. Pero sin embargo, poco estamos enfocándonos en trabajar también en los hombres. Y los hombres, dentro de este rompecabezas de la violencia familiar, son un factor determinante, ya que si podemos trabajar y evitar que ese enojo y esa ira se traduzcan en una violencia, podemos llegar a prevenir violencia dentro del entorno doméstico. Lo primero que tenemos que saber es que el enojo es un sentimiento y como tal todos podemos sentirlo. Incluso podemos enojarnos o airarnos en ciertos momentos. Sin embargo, la violencia es una conducta y esa conducta está prohibida. Entonces, ¿cómo podemos evitar cometer esa conducta prohibida? Una de las formas de evitarla es conociendo las técnicas para manejar ese enojo y evitar que vaya incrementándose. También tenemos que saber que nunca un enojo va a ser igual en una persona que en otra. Cada uno debe conocerse, debe saber cómo reacciona para poder aplicar las mejores técnicas y evitar que ese enojo crezca. Estas particularidades que tiene cada uno dependen mucho de las experiencias de vida que tengamos y depende también de cosas que hayamos pasado en nuestro pasado y que influyen hasta el presente. Entonces podemos dividir al enojo en 4 categorías principales, de las cuales vamos a hablar de 3, porque la cuarta tiene que ver con cuestiones de la neurofisiología. Vamos a hablar acerca de la intensidad, vamos a hablar de la duración y vamos a hablar de la expresión, de cómo expreso ese enojo. En cuanto a la intensidad, el enojo puede ser de alta o de baja intensidad. Las personas explosivas son personas de alta intensidad para el enojo y generalmente estas personas tienden a cometer hechos de violencia. La violencia dentro del entorno familiar puede ser física, puede ser emocional o psicológica, puede ser patrimonial y puede ser sexual. Las personas de baja intensidad son aquellas que no explotan tan fuerte, pero sin embargo sienten o les genera un malestar porque tienen ese enojo contenido dentro suyo y no lo exteriorizan. Entonces su intensidad es baja, pero les genera malestar con el tiempo. En cuanto a la duración, evidentemente está relacionado directamente con la intensidad. Tenemos enojo de corta y de larga duración, es decir, ¿cuánto tiempo me dura mi enojo? Esos enojos de corta duración generalmente está relacionado con personas de intensidad alta. Cuanto más explosiva sea la persona, cuanto más alta sea mi intensidad de enojo, más corto va a ser el tiempo de duración. Y el periodo largo de duración generalmente está relacionado con personas de baja intensidad. Son aquellas que no explotan fácilmente, que lo guardan todo para sí, pero sin embargo su enojo dura por un tiempo más prolongado. Son asociadas o comparadas con la olla a presión.
estas personas cuya intensidad es baja y cuya duración del enojo es larga son comparadas con la olla a presión. En cuanto a la expresión del enojo, podemos decir que pueden ser externa o interna, es decir, las personas que exteriorizan ese enojo son aquellas que devuelven todo lo que reciben. Reciben un insulto, lo devuelven, reciben un golpe, lo devuelven. Y aquellas que tienen una expresión interna del enojo son las que todo lo van guardando, todo lo que me suceda lo guardo. Y definitivamente esto se convierte, se traslada a un ciclo que lo conocemos como el ciclo de la violencia, del cual no se puede salir si no contamos con o si no aplicamos las estrategias y las técnicas apropiadas. ¿En qué consiste este ciclo? Si dejamos que ese enojo suba, imaginemos un termómetro del 1 al 10. El enojo sería aquel que va del 1 al 7 y el cual yo lo puedo controlar. Cuando pasamos de ese nivel, es decir, el nivel 8 y 9, podemos decir que entramos en lo que es la ira. Esa ira ya no la puedo controlar y luego cuando llegamos al 10, eso explota en violencia. Y esto se traslada a un ciclo porque luego viene la culpa, uno siente culpa por esa violencia que ha cometido y luego viene la reconciliación. Entonces esto, si no aplicamos las estrategias correctas o las técnicas para salirnos de este ciclo, es sumamente difícil poder lograrlo. ¿Cuáles son esas técnicas para manejar esa ira? Primero vamos a hablar de las personas de olla a presión o aquellas personas que tienen una intensidad baja para el enojo, pero una duración larga. Son las personas que todo lo retienen para sí. Entonces, la mejor forma de poder trabajar sobre este enojo es exteriorizando o expresando esas emociones para poder evitar acumular ese enojo. ¿Cómo lo hacemos? Todos los días, a cada momento. Y aquí tenemos que recurrir a una frase que se utiliza comúnmente. Hay que ser duro con el problema y suave con la persona. Pero por supuesto, es muy importante depositar esa confianza para exteriorizar esto, para poder hablarlo, para poder canalizarlo en personas que sean acordes para escucharnos y que por supuesto estén preparados o capacitadas para escucharnos de forma digna, por sobre todas las cosas. No podemos depositar nuestra confianza en personas que finalmente van a exacerbar ese enojo y van a recomendarnos recurrir a la violencia o aplicar técnicas que nada contribuyen para poder superar esto y evitar llegar a actos de violencia. Luego tenemos a las otras personas, las personas que son muy explosivas. Y aquí la mejor estrategia que se puede aplicar en estos casos es la estrategia que conocemos como tiempo fuera. ¿En qué consiste el tiempo fuera? Consiste en retirarme para poder, cuando me estoy dando cuenta de que puedo llegar a salir de control y ese enojo puede transformarse en ira, entonces la mejor técnica que puedo aplicar es retirarme por un momento para poder calmarme y poder venir y conversar de vuelta sobre el asunto. ¿Cuánto tiempo salgo fuera? Eso ya varía en cada persona porque tenemos que saber que aquí se producen cuestiones químicas dentro de nuestro cuerpo que tiene que ver con la producción de adrenalina. Esto pasa a la sangre y evidentemente cuando desciende el nivel de adrenalina es cuando realmente la persona se calma y está en condiciones de volver a enfrentar ese problema que en algún momento lo enojó. Entonces, lo mejor que puede hacer una persona que sea muy explosiva, que tenga esa intensidad muy alta, es retirarse un tiempo. Puede variar, pueden ser 10 minutos o tal vez a otros les dure incluso una hora y luego volver a enfrentar. Pero por sobre todas las cosas tenemos que reconocer ciertas reglas de este tiempo fuera. En primer lugar, volver y resolver el problema. El tiempo fuera no se vale cuando uno se retira
y luego no vuelve a enfrentar ese problema, porque puede suceder que lo vaya acumulando y que la próxima vez que suceda una situación similar, entonces explote de manera mucho más rápida si es que ese problema no lo ha resuelto y no lo ha trabajado previamente. Y en segundo lugar, reconocer el aspecto fisiológico para poder aplicar esta técnica en el momento oportuno. ¿Cómo lo hacemos? Definitivamente tiene que ver con el conocimiento que tengamos sobre nuestro cuerpo, porque como les estoy diciendo, tiene que ver con la producción de adrenalina, y esto al fluir por la sangre va directamente a las extremidades, porque es como que uno se va preparando para enfrentar un acto de violencia. En algunas personas sucede que se produce una sudoración, el ritmo cardíaco empieza a acelerarse, algunos sienten un temblor, en los hombres incluso puede endurecerse la mandíbula. Cada uno va a ir conociendo cómo esto afecta en su cuerpo, conocer nuestro cuerpo, entonces conocer cuándo es el momento exacto para retirarnos. Y recuerden siempre que cuando estamos dentro de la fase del enojo, es decir, en nuestro termómetro vamos del 1 al 7, podemos controlar ese enojo. Pero si pasamos al nivel 8, si pasamos al nivel de la ira, esa ira ya no la podemos controlar. Es decir, el momento para aplicar la técnica del tiempo fuera es mientras estamos dentro de la fase del enojo. Y esto puede, como les digo, durar de 10 minutos a 1 hora inclusive o más. Cada uno tiene que saber manejar su tiempo, conocer su cuerpo y saber cuándo volver a enfrentar el problema. Luego vamos a ver que el enojo también, además de estas cuestiones físicas, tiene que ver mucho con cuestiones de masculinidad. Es decir, cómo los hombres han sido diseñados para poder enfrentar el enojo. A los hombres se les ha enseñado desde pequeños que la expresión del enojo está directamente relacionada con su virilidad. Es decir, cuanto más demuestro mi enojo, más me van a respetar. Esto ha sido enseñado de generación en generación y es el primer mito que tenemos que derribar para poder enfrentar ese enojo, poder reconocerlo y poder aplicar las técnicas apropiadas y evitar que se conviertan en actos de violencia. Entonces, lo primero que tenemos que desmitificar es que el enojo no tiene nada que ver con la virilidad. Uno no es más hombre cuanto más demuestra su enojo, sino cuanto más autocontrol tiene de sí mismo. Otra cosa también que se les ha enseñado a los hombres durante mucho tiempo es que todas las emociones las convierten en enojo, las aprenden a convertir. Emociones que no tienen nada que ver con el enojo, pero que sí, por una cuestión de masculinidad, están como diseñados a transformar estas emociones que tengan que ver con una cuestión de vulnerabilidad del hombre, la convierten en enojo. ¿Cuáles son estas emociones que tienen que ver con la vulnerabilidad? Por ejemplo, el miedo, la tristeza, la derrota, la frustración, el fracaso. Entonces, como no están diseñados para expresar vulnerabilidad, de repente para ponerse a llorar con sus amigos, para reconocer que tiene miedo, para reconocer que está ante una frustración, ante un fracaso, entonces todo lo convierten en enojo. Y aquí es donde tenemos que aplicar lo que es la visión del túnel. La visión del túnel consiste en mirar solamente un detalle de la realidad y abstraerse de todo el resto. Es decir, concentrarnos únicamente en ese pequeño detalle y no poder mirar el espectro que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, otro de los mitos que el hombre tiene que derribar es que no puede ser capaz de expresar otras emociones que tenga que ver con la vulnerabilidad. No es necesario traducirlo todo al enojo, o por lo menos es necesario reconocer cuando esos sentimientos asociados a la vulnerabilidad los estoy convirtiendo en un enojo. Cuando el hombre es capaz de reconocer
que el miedo lo ha convertido en enojo, que la frustración lo ha convertido en enojo, que la tristeza lo ha convertido en un enojo, entonces va a ser mucho más fácil poder trabajar y dominar ese sentimiento de enojo. Y las señales que nos da el cuerpo, ya lo decíamos, son muy variadas, depende de cada persona. El corazón empieza a latir más rápido, la respiración se vuelve agitada, incluso algunos sienten malestar digestivo, contracción muscular, la mandíbula, como les había dicho, el ceño fruncido también, solo que existen ciertas emociones que uno no puede notarlas porque no está delante de un espejo. Entonces es aquí donde la otra persona, en este caso la mujer, si es su pareja, o la persona que tenga delante, puede ir reconociendo esas señales físicas que está dando la persona que empieza su fase de enojo, y una vez que las puede reconocer, entonces también va a ser mucho más fácil propiciar la técnica del tiempo fuera. Entonces tenemos ciertas técnicas para el manejo del enojo que podemos dividirlas en 4. En primer lugar, cuidar las relaciones sociales. Evidentemente en estos tiempos de pandemia es algo sumamente complicado, pero no por eso imposible. Evidentemente se han intensificado y han aumentado casos de violencia familiar en todo el mundo en este tiempo en el cual estamos en nuestras casas, no podemos salir y los problemas empiezan a aflorar. Todo eso que yo antes no lo conversaba porque sencillamente estaba fuera en el trabajo, venía tarde a la noche y ya no tenía tiempo para hablarlo. Bueno, ahora con la cuarentena todo eso se ha intensificado y se han producido muchos más eventos de violencia familiar. Entonces es muy importante cuidar y conservar las relaciones sociales con personas que evidentemente me sirvan para estimular, para relajar y para distanciar los vínculos negativos. Cuando hablamos de cuidar las relaciones sociales, evidentemente también hablamos de distanciarnos de todos esos vínculos negativos que lo único que hacen es contribuir a aumentar mi estrés, porque el estrés trae aparejado el enojo trae aparejada la ira y la ira evidentemente trae aparejado hechos de violencia. En segundo lugar, cuidar nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo es algo fundamental porque la manifestación de la ira y del enojo también son fisiológicas. Entonces, si cuido aspectos como por ejemplo el sueño, puedo descansar mejor. Entonces, evidentemente en el transcurso del día yo voy a estar menos estresado. Si realizo ejercicios, también voy a influir positivamente en cuestiones fisiológicas y distanciarme de cuestiones que puedan contribuir al aumento del enojo o de la ira. También la alimentación es sumamente fundamental. Entonces, cuidar nuestro cuerpo y cuidar las relaciones sociales son fundamentales para disminuir el estrés y para evitar situaciones de enojo que finalmente desembocan en violencia. Cuidar los pensamientos. Cuidar los pensamientos es algo fundamental. Evitar los pensamientos machistas, como por ejemplo, deberían hacerme caso, porque eso automáticamente trae aparejado una frustración, trae aparejado un enojo y eso va a ir en aumento. Entonces esos pensamientos negativos que son consecuencia de cuestiones mal aprendidas en el pasado, yo debo reconocerlas y debo desecharlas. Nadie debe hacerme caso, el respeto se gana, entonces no se impone. Entonces son cuestiones que cuidando mis pensamientos yo puedo evitar frustraciones posteriores y evitar evidentemente sentimientos de enojo. Otro de los sentimientos o otros de los pensamientos, mejor dicho, comunes son aquellos que tengan que ver con cuestiones de autoestima. Por ejemplo, nadie me llama, todos se burlan de mí. Eso automáticamente trae aparejado a un concepto errado: no soy valioso. Si yo estoy constantemente alimentándome de pensamientos negativos hacia mi persona, eso hace que disminuya mi autoestima y evidentemente hace que luego
tienda a reaccionar con violencia para obtener las cosas. La angustia también producida en la pandemia, qué va a pasar, la incertidumbre en cuanto al aspecto económico, en cuanto al aspecto familiar. Todos esos pensamientos negativos debo tratar en lo posible de ahuyentarlos, de eliminarlos, de bloquearlos para evitar que me produzcan situaciones de frustración. Y por último, cuidar mi entorno, el entorno en el cual estoy conviviendo día a día, debe ser un entorno que me transmita paz. Y también ese entorno que lo utilizo para hacer el time out, el tiempo fuera, tiene que ser un entorno lo más tranquilo posible donde pueda sentirme en paz conmigo mismo, pueda pensar, pueda reflexionar y pueda volver luego para atacar el problema como se debe y evitando la violencia. El espacio físico, el lugar donde habito, debe transmitirme paz. No debe ser un lugar lujoso, obviamente. Debe ser un lugar limpio y debe ser un lugar que me transmita paz por sobre todas las cosas. Bueno, hasta aquí llegamos y espero que estos consejos nos sirvan fundamentalmente a los hombres para que puedan reconocer ese enojo, puedan trabajar sobre él, puedan conocer su cuerpo, puedan identificar esas situaciones de enojo y evitar que eso se convierta en un sentimiento de ira y se traduzca en violencia. Y también a las mujeres para poder identificar eso y ayudar, colaborar para generar o propiciar el tiempo fuera. Entonces, cuando notamos que ese enojo va en aumento, lo mejor que puede suceder es alejarnos por un tiempo. Si propiciamos nosotras o conversamos de esto con nuestras parejas, podemos llegar a evitar muchas